Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en Manizales, en el sector de la Florida. Saben que para mí es motivo de mucha alegría poder compartir estos espacios en un concepto diferente de clínica o de hospital, porque siempre quise, y este fue mi sueño. El hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana, y este era mi sueño: atender en medio de las plantas, mi colección de plantas medicinales, en bioarquitectura, construcción de guadua y barro, con mis lagos y todo esto para ustedes, y los ponis, y oigan los pájaros y demás, porque la enfermedad tiene mucho que ver con el ambiente en que la persona viva, ¿no? Pero además del ambiente, de los campos electromagnéticos y todo lo que tiene que ver con la enfermedad, tuve la oportunidad de estar en Expo Cuidarte, donde tuvimos un stand y dicté una conferencia sobre temas de salud. Y allá encontré cosas muy bonitas que quiero compartir con todos ustedes, y en lo que más hago énfasis, en lo que me hicieron jurar cuando me gradué, que era el juramento hipocrático, que infortunadamente la mayoría de los médicos, perdónenme, escriben Hipócrates sin H, porque en ese Hipócrates, en ese juramento dice: tu medicina, tu alimento, y tu alimento, tu medicina. Y no manejamos la comida como ayuda terapéutica. Coma liviano, pues compre una pesa. Coma suave, coma ligero, coma balanceado. Hoy, triste, me contaba un estudiante de medicina que en sus clases de nutrición, que la principal fuente de calcio para el cuerpo es la leche de vaca. ¿En cuál libro? ¿Cuál estudio científico demuestra eso? No podemos seguir estudiando en catálogos. Y entonces, la nutrición en nuestro concepto juega un papel importante
en la práctica de nuestra medicina, en los parques de la salud. Y todos manejamos este tema. Y estudiamos medicina ayurveda, que es la medicina de India. Y en ese contexto yo les quiero contar cosas que me encontré en esta feria de Expo Cuidarte. Porque uno anda en la búsqueda de cosas que le mejoren la salud, como dicen ahí el cabezote de Discovery, Human Health en mis programas, en la búsqueda de cosas nuevas. Y entonces, en días pasados tuve que viajar, muchos días, y un paquete de panes, para no decir la marca, pues quedaron ahí, no tuve tiempo de regalarlos, en fin, tan raro, casi 2 meses después, perfectamente iguales, no le dieron hongos. ¿Sería que le echaron agua bendita? ¿Qué le echaron a ese pan? ¿Qué es lo que ustedes están comiendo? ¿Cuáles arepas de supermercado con formol? ¿Cuáles alimentos con preservativos? Y ustedes de buena fe se comen algo porque, uy, ese pan delicioso, integral, porque me pasó, era pan integral. ¿Cuál pan? ¿Qué le agregaron? Entonces, existe un tema en La Cocina Tu Medicina, que es mi libro, que es cómo nosotros poder utilizar una combinación de alimentos que nos van a beneficiar sin tener efectos secundarios. Entonces encontré panes artesanales integrales, y encontré 2 personas muy lindas, porque ustedes dicen el pan, pero ay, qué rico untarle algo. Y me encontré una mantequilla de almendra con girasol. Bueno, pero hay otros componentes que daban a hablar. Entonces yo me encontré con 2 personas muy lindas. Manuela Paredes Arias, la mujer que nos va a hablar hoy de panes y esas cosas que nos gusta a veces mecatear, y que nos puede, que en una panadería X me pueden aumentar los triglicéridos y colesterol, pero en otras me los puede mejorar. Porque es que hay de panes a panes, de tostadas a tostadas, y en fin. Y me encontré también a una mujer que anda estudiando el tema de la alimentación saludable, y que medicina ayurveda y todo eso, y es Paula Liliana Posada Herrera. Y con ellas 2 vamos a hablar, vamos a cantar, a contar cosas chéveres y a cantarlas también. Porque la finalidad es que ustedes hoy aprendan cosas sanas. Paula, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Rojas. Bueno, y Manuela Paredes Arias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y pues que tengamos una tarde muy tranquila. Ok, y la vamos a tener con la alimentación. Recuerden que a veces uno come mal y pasa la noche intranquilo, todo lleno, con pereza y demás. Porque la comida, recuerden que tiene que ver con todas las partes de ánimo y de nuestras energías. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la alimentación sana, papel, lápiz, los que quieran, estén muy atentos porque esto les va a servir muchísimo, y los que no tengan tiempo, pues copiarán los teléfonos y ya las contactarán a ellas para que ustedes tengan toda esa información. ¿Qué vamos a hablar hoy? Tu cocina, tu medicina. Por eso los dejamos también con esta nota de salud y ya regresamos después de este corte comerciales. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y ustedes dirán, a esa niña tan joven, Paula Liliana Posada Herrera, perdóneme, ¿cuántos años tiene? Tengo 35 años. Bueno, ¿de dónde nace esa idea? ¿Por qué usted dice, yo tengo que buscar algo como saludable? ¿Qué pasó en la historia familiar o de amigos? ¿Por qué la llevó a decir, yo tengo que empezar a hacer alimentos sanos para la gente? Bueno, realmente muchos años tuve diferentes episodios en mi salud asociados a una muy mala alimentación por dietas mal llevadas, las cuales me estaban llevando a punto de anorexia. Esto me llevó a tener bastantes problemas con mi colon, irritaciones de colon, y al ya terminar mi universidad empecé a enfrentarme a un tema de muchísimo estrés por mi profesión. Y esto realmente me estaba generando muchos desequilibrios. Entonces decidí tomar el camino para poderme sentir mejor. Entonces todo esto me empezó a llevar a conocer de alimentación saludable, que fue, creo que mis primeros pinitos en todo este tema, y realmente me enamoró, me encantó. Eso realmente me empezó a llenar el alma y decidí empezar a estudiar todos estos temas. Y
durante todo este camino me he ido llevando a conocer tener diferentes conocimientos y entre ellos ya comencé a interesarme por la medicina ayurveda, la meditación y también empezar a cambiar muchísimo mis hábitos. Bueno, cuando tú dices, empiezas a investigar todo eso, ¿qué encontraste en la comida? ¿Qué es eso de medicina ayurveda? Porque yo quiero que lo cuente otra persona. Yo acabo de llegar de India también, donde hago estos estudios, y la gente dirá, sí, pues porque él está en India. No, usted no es de India, yo no he ido a India. Pero es que hay mil libros que ustedes pueden buscar como referencia. Así es. Tenemos la información a la mano. Antes había que ir a Telecom, ahora tenemos un celular que todo nos lo da. Entonces, ¿qué empezaste a investigar? Bueno, realmente empecé a investigar porque lo que más me llamó la atención es que es una medicina que se apoya precisamente en la alimentación, lo que es acorde para ti. Todas las personas somos diferentes, todas tenemos diferentes, llamémosle, formas de sentir, formas de actuar, y esto precisamente lleva a que todos nos podamos enfermar de una manera diferente, ya sea por las emociones, por alguna sensibilidad a algún alimento. Entonces, asociado a todo lo que yo sufrí en años anteriores, me llamó muchísimo la atención. Además, esa hermosa mezcla de cuerpo, mente y espíritu, que es definitivamente lo que tenemos que trabajar, no solamente el cuerpo. Bueno, empiezas a meditar, la parte espiritual, te felicito, chévere que hagas eso. Sí. Yo siempre les digo a ustedes que la meditación es la mejor vía para encontrar la felicidad. Es cuando controlamos nuestro pensamiento, nuestra respiración, nuestro corazón. Y esto es un tema pues para otro programa, pero qué bueno que todas las personas tuvieran eso muy presente. Por eso mucha gente me pregunta yo por qué siempre tengo mi mala en la mano, porque cada que puedo recuerdo los momentos de meditar. Así es. Y entonces llegó a la comida, porque tú tenías estreñimiento, tenías problemas de salud, como muchos de ustedes, Sí. y tienen dos opciones: o buscan el tratamiento del estreñimiento en una pastica, o lo buscan en la Correcto. buena comida. ¿Qué encontraste? ¿Qué buscaste? Bueno. ¿Qué estudiaste? Definitivamente encontré que los alimentos podían aportarme todo lo que necesitaba. Los probióticos, las fibras, todas las vitaminas, los minerales que iba a necesitar para poder complementar todo lo que necesitaba mi cuerpo. Incluso empecé a sentirme con una energía diferente. Las defensas me subieron porque definitivamente estaba completamente por el suelo. Yo creo que no pasaba más de un mes y que me era una gripa fuerte o una faringitis. Entonces fue un cambio supremamente grande. El consumo de las verduras creo que fue lo más maravilloso, hacerme jugos detox, realmente empezar a consumirlas y que no siempre es la misma ensalada, no es siempre la misma lechuga, hay muchas alternativas, es ir conociendo las propiedades que nos pueden aportar todas las verduras y todo lo que tenemos, además en nuestro país que tenemos tanta variedad para poder aprovecharlas y disfrutarlas, ir aprendiendo a prepararlas de muchas maneras y aprovechar todas esas propiedades que nos aportan y que realmente eso es lo que nuestro cuerpo necesita y que esa es realmente nuestras raíces, el alimentarnos con buenas verduras, buenas frutas, alimentos frescos. Entonces, realmente ese fue el cambio tan grande que tuve. Si ustedes revisan Facebook, Doctor Rojas, y en Instagram, ahí van a ver todos los videos míos de Discovery Home and Health, donde estamos, es lo que ella dice, batidos. Sí. Unos desintoxicantes, otros sistema vascular, estreñimiento, pulmón, disfunción eréctil, tantas cosas. Así es. Todo en la comida. Y entonces empieza el proceso en ti mismo y seguramente con tu gente, con tu familia, y ya empiezas a buscar. Sí. Y entonces un día dijo, bueno, voy a hacer algo para Sí. dejar como un legado. Sí, realmente empezamos mi esposo y yo. Mi esposo creo que él vio el interés en mí y quiso unirse conmigo a este cambio y realmente los dos tuvimos un cambio muy grande, muy positivo. Y todo este conocimiento me empezó realmente a despertar ese deseo de por qué no ayudar a otras personas a que se empiecen a sentir así como estamos nosotros ahora, llenos de energía, con las defensas altas. Nuestra digestión mejoró muchísimo, bajamos de peso sin dejar de comer, realmente es alimentándonos de una manera balanceada, con buenos alimentos de buena calidad. Y realmente esto me enamoró y decidí por eso empezar a estudiar, porque sí, el deseo es, y que quiero y así va a ser, poder ayudar a otras personas a que también tengan una buena calidad de vida, una vida consciente y obviamente
esa mezcla tan especial de cuerpo, mente y espíritu que es la que más me enamora. Bueno, entonces empezaste y dijiste, bueno, sacaste un producto, eso fue lo primero, ¿cierto? Sí. Vamos a ver un poco de estos productos para que ustedes lo vean. Entonces tú dijiste, voy a sacar una mantequillita, ¿no? Ujú. Tiene la misma presentación y tamaño del ghee nuestro, ¿no? Y esto tiene, yo ayer estaba cansado allá en el taller, en Expo Cuidarte, y entonces consumí pan, que vamos a hablar de unos panes que hace Manuela, nuestra otra invitada, y entonces pues quería aplicarle algo. Y ella me habló de este producto que tiene, ahorita lo van a ver una toma más cerca, que tiene girasol y tiene almendra. Y entonces, y es grasosito, es tipo como una mantequilla. Entonces la gente, cada vez nosotros hablamos, ojo con las margarinas, las grasas, Así las es. grasas saturadas. Y la gente dice, ¿y entonces qué como? Como no es generar el problema, sino la solución, después de este corte comercial les vamos a hablar un poco de esto, de la creación, de la iniciativa, de buscar algo saludable, que fue lo que hizo Pablo en este momento. Ya regresamos. Bueno, Paula, cuéntanos entonces, ¿qué es esto que ustedes ven acá? Bueno, dado pues todo lo que hemos hablado, yo decidí montar mi empresa, donde decidí montar precisamente una línea de alimentos para que empezáramos a tener alternativas que nos ayudaran a tener una buena alimentación. Y de allí fue que decidí entonces crear estas cremas que son completamente saludables, son naturales, son hechas completamente a base de los frutos secos, en este caso de almendras y semillas de girasol. Es una combinación de ambas semillas y es un producto al cual no le añadimos ni azúcares, ni grasas, ni aceites adicionados, ni conservantes artificiales, ni saborizantes. Entonces vamos a poder disfrutar de un alimento completamente natural y de muy buen sabor, por supuesto. ¿Por qué cuando la persona lo abre ve como grasita? Claro, eso es realmente las grasas que nos aportan de manera natural las semillas o los frutos secos. Buena es precisamente. respuesta. Esa era una pregunta de examen. Ah, qué Pero bien. es que los frutos los traen. Así ¿Saben? es. Porque hay un dicho que dice que uno tiene que comer el líquido, uno tiene que comer el líquido y beber la comida, porque es que el estómago no tiene dientes. Es decir, hay que masticar bien. Si uno lograra masticar muy bien estos frutos secos, pues uno sentiría el aceite en la boca. Pero como comemos tan rápido y comemos mirando el celular y el televisor, entonces estamos comiéndonos la comida sin volverla líquida. Sí, Entonces, sentirla. ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo la procesan? ¿Por qué se le ve el aceitico a eso? Claro, es precisamente, bueno, por un lado yo les hago una pequeña tostión precisamente para activar esos aceites y con esto ya hago un proceso para lograr volverlo una crema. Ah, lo está tostando un poquito. Un poco. Tanto la almendra como, Como las las semillas de girasol. Bueno, y entonces. Y ya hago un proceso donde en un procesador ya ponemos a hacer esta mezcla de semillas hasta lograr la crema. Una licuadora súper, pues. Sí, no es, completa, no es no la es licuadora cualquiera. de la casa, la queman, Totalmente. sin nada. Sin nada, absolutamente nada. Ujú. Y la envasan. Y ya. Sí, y nada listo. de preservativos. Absolutamente nada de preservativos. ¿Cuántos días puede durar el producto? Así, sin destaparlo por primera vez, Sí. es decir, después de que lo preparamos y lo envasamos, puede durarte hasta 6 o 8 meses. Ajá. Realmente tiene una muy buena duración y una ¿Tú sabes vez por lo qué? abres, precisamente por la conservación que da los mismos aceites de las semillas. Uno. Y Ajá. dos, porque en el momento en que ya lo abren, como puede suceder con los panes, Manuela, es el oxígeno. Totalmente. Porque si yo desnudo a una persona de 70 años y le tapo la cara y le miro el cuerpo, le pongo 50 años? Porque esta que está expuesta al sol y al oxígeno se daña más rápido que la de la espalda que está tapada. Así es, va oxidando Y el así producto. se oxida el producto. Así es. Entonces ya después de que se abre, ¿cuánto tiempo para consumirlo? Puedes consumirlo, te puede dar 2 meses, obviamente en un espacio en la alacena, No sin en la humedad, nevera. no la nevera, No en la nevera. No en la nevera. Ojo con eso, estamos hablando de la alacena. Seco, sin humedad. sin humedad.
Así y es. ojalá sin luz. Sí, mucho mejor. Porque el frasco es transparente para que ustedes lo vean, pues si yo pongo esto a que le caiga luz. Obviamente el cambio de los rayos, temperatura. además porque el frasco es transparente, por eso muchos vienen en frascos oscuros, para que no se oxide. ¿Qué es oxidar? Abran una manzana y en 10 minutos está negra, se oxidó, o una pera o un banano, o un aguacate. Eso, uno lo ve en la fruta, aquí no lo ve, pero se oxida, entonces lo debe consumir. La cantidad o que al gusto. No, pues yo realmente recomiendo máximo 2 cucharadas. Es una buena dosis para tú aportarle buenas vitaminas, minerales al cuerpo y obviamente las grasas que contienen estas semillas. Este es más oscurito, ¿qué tiene? Bueno, esa es de maní y chocolate cacao 100% orgánico. Sí, que vimos ayer unos Entonces, muchachos allá que tenían correcto. chocolate orgánico al 70, 80, 90%. Entonces tú utilizas chocolate orgánico. Sí, ¿al cuánto? 100%. 100%. Sí, al 100%. Más el maní y licuar. Y licuar. Debe ser deliciosa, ¿no? También tiene muy buen sabor. Hay personas que les cae muy bien el maní, en algunos sectores de India la gente lo consume, otros Correcto. dicen no consumir el maní, en fin, cada organismo se comporta diferente, como ya Así decía, es. todos somos distintos. Y hay otra que es solo de maní, ¿no? Solo de maní. Bueno, Correcto. entonces tú no llamas esto mantequilla, sino crema. Le llamo cremas. Realmente porque, bueno, la consistencia la da y realmente por lo que he ido conociendo, creo que es un nombre errado que le hemos dado a este tipo de productos. Por lo que he ido conociendo, precisamente lo que son mantequillas son derivados de lácteos. Sí, Entonces decidí por eso más bien irme por el nombre de crema. sí, muy bien. Entonces, Genial. precisamente entonces son cremas naturales, Bueno, entonces tú- para que las puedan disfrutar. Tú resumiste todo ese concepto académico de todo lo que estás haciendo de medicina ayurveda, de tu parte espiritual, en sacar un producto que beneficie a la persona desde la parte de la salud. Correcto. Y obviamente desde el concepto de la medicina ayurveda, pero tienes proyectos para elaborar más cosas, Sí. como que Sí, realmente tengo proyectos de sacar unas líneas de tés ayurvédicos. Esa también va a ser otra línea que estoy trabajando. También otro tipo de cremas, también de frutos secos, también estoy diseñándolos, adicionales ya a las que estamos acá conociendo. Y obviamente ya empezar a trabajar toda esta parte de medicina ayurveda y poder entonces trabajarla con todos ustedes. acá hay un teléfono 304 52 27 17. Ahí me pueden contactar Eso. con todo el Y, amor. no, y hay Facebook, que Facebook, Instagram, es arroba Paula Healthy, Healthy Tips. Paula Healthy Tips. tips de tips, ¿no? Ujú. Bueno, ahí aparecerá en pantalla para que ustedes miren eso. Y yo lo hago más como un apoyo a la iniciativa de personas tan jóvenes que están pensando en dejar un legado saludable para todas las personas, y por eso hoy quiero dedicar este programa hoy con Paula Ujú. Paula Healthy Tips. bueno, Healthy Tips. Ya el nombre es Facebook. Y vamos a este corte de comerciales para que hablemos un poco en dónde lo vamos a utilizar, porque una de mis búsquedas también es tener un buen pan y una buena panadería que me pueda aportar beneficios a la salud después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Bueno, entonces vamos a continuar la otra parte de la alimentación con Manuela Paredes Arias, que también me la encontré en Expo Cuidarte. Y me da alegría que la gente vea esto, y más en una iniciativa de una mujer tan joven. Pregunta, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. Bueno, Manuela, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué panadería? ¿Por qué integral? ¿Por qué no una con más cosas, sino esto que es tan sano? Sí, bueno, la idea viene desde hace un tiempo porque yo desde que estaba en la universidad, yo primero estudié ingeniería industrial y pues empecé a interesarme mucho por la alimentación saludable. También en mi familia hay un caso que en la familia de mi mamá muchas personas han tenido cáncer, entonces empecé a leer y a informarme y a preocuparme por alimentarme más por saciar la necesidad de hambre. Entonces, bueno, empecé a buscar recetas saludables, a enamorarme del tema. En mi
casa siempre a cocinar así, con muchas verduras. Sufrí una pérdida de peso muy, muy significativa, pues tanto así que mis compañeros me preguntaban que si estaba enferma y yo no, estoy súper bien. Pero la pérdida de peso fue porque cambiaste de comida o porque te enfermaste. No, por la comida, porque yo antes comía muchos carbohidratos. ¿Cuánto pesabas? Pesaba 74 kilos, llegué hasta 74 y bueno, ya luego fui al médico. Entonces cuando ya usted se vio y fue al médico, ¿qué pasó? Sí, entonces yo fui al médico porque la verdad pues me preguntaban que si estaba enferma, que si estaba mal y pues la verdad no. Pero ya fuiste al médico porque estabas delgada. Sí. No, entonces tú tenías el sobrepeso. ¿Y tomaste una decisión de bajar o qué? No, yo simplemente empecé a cocinar saludable, me empezó a gustar esa línea y ya ahí empecé a bajar. ¿Y con eso bajó de peso? Sí, señor. Únicamente en la cocina, no en un quirófano. Solo en la cocina. ¿Qué cambios hiciste? Bueno, empecé a comer bastantes verduras, muchas frutas. Sí, la verdad, pues muy poquito, le bajé demasiado al pan, pues al pan tradicional, porque este ya luego lo conocí, eso fue después, pero sí, sí tanto almidón, solamente comía avena, plátano, también pues la arepa, pues que es de maíz, sí, básicamente esas eran mis fuentes de carbohidratos. ¿Y antes qué era? ¿Hamburguesa y gaseosa? No, comía muchas harinas en un almuerzo, entonces era papas con arroz, pasta, por ejemplo, entonces ya son muchísimos carbohidratos y es un problema que la gente no sabe comer, entonces ya luego empecé a darme cuenta que si yo incorporaba solamente un grupo de carbohidratos ya era suficiente y que entonces ya podía antes sí complementar con las verduras que me iban a aportar nutrientes, vitaminas y así empecé a aprender a comer y así. ¿Lo leíste o cómo le llegó toda esa información y de decir esto y cambio lo otro? Leyendo. Bueno, la verdad con programas de cocina. Exacto. Yo soy apasionada por la gastronomía, pues a pesar de mi primera carrera de ingeniería industrial, siempre me ha gustado la gastronomía y empecé a ver la corriente fitness, toda esta parte y ahí fue que me metí en ese mundo, sí, también la alimentación vegetariana, vegana, ahorita soy vegetariana y pues sí, muy metida en toda esa parte saludable. ¿Paula es vegetariana? Sí. Eso, vegetariana. Sí. Bueno, entonces, muéstrenos qué es eso, porque la gente estará viendo esas delicias y tal, y entonces, ¿por qué terminaste en esto? Ya lo hiciste el cambio en ti, me volví vegetariana, bueno, ejercicio y demás, y dijo, voy a hacer algo, ¿cierto? Sí, voy a hacer mi empresa desde la ingeniería industrial y mi negocio va a ser, le gusta la culinaria y inició con panes, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, bueno, les voy a contar así la historia. Lo que pasa es que, bueno, yo terminé la carrera y luego decidí irme a estudiar pastelería, que es mi otro complemento, pues es otra parte de mí. Ajá. Entonces fui al exterior a estudiar pastelería y allá fue que probé el pan de masa madre. Porque pues en un seminario donde estaba estudiando me dieron a conocer este tipo de pan que ahorita está de moda en el mundo. ¿Qué es eso de masa madre? Sí, bueno, es una fermentación natural. Sí. Entonces pues comencemos porque esa es la masa madre. Entonces la masa madre es un cultivo, solamente tiene agua y harina. Entonces pues sí. ¿Harina blanca? Se puede hacer con harina blanca, con harina integral. Bueno, sí, este tiene harina blanca, pero comenzó con harina integral. Y también tenemos, pues se puede hacer con harina de centeno, con harina de arroz, puede ser realmente cualquier carbohidrato. Entonces, ¿cuál es el principio? Por ejemplo, en la harina tradicional hay más de 3000 células de levadura que simplemente al colocarle pues el agua, ella empieza a generar pues esa fermentación, bueno, se empiezan a desarrollar todas las levaduras del ambiente, es algo completamente natural, pues todas las masas madres son diferentes, masa madre la mía es una y otra en España, en todas partes, pues es completamente diferente por el ambiente, es muy natural. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no utilizo levadura, yo no la compro en el supermercado, sino que yo llego y uso mi masa madre, y la masa madre ya tiene 1 año y medio aproximadamente, entonces yo tengo que estar constantemente alimentándola y el alimento solo es agua y harina y ya, no más. ¿Integral entonces, o blanca? En ese momento blanca, pero pues ya tengo un proyecto para sacar harina, una masa madre con harina de centeno. Entonces, sí, porque el pan es integral, pero no siempre tiene que ser el pan integral con harina
integral. No, pues digamos que... Esa es la fermentación la que le da el efecto. Es que lo que pasa con este tipo de pan, o bueno, el paradigma que se rompe, es que en la panadería tradicional se hace muy rápido, se hace de una manera muy acelerada, o sea, se hace un pan en 2 horas aproximadamente, sin fermentar. Ya se tiene horneado. Pero este tipo de pan es un pan que requiere mucho tiempo, mínimo 24 horas para poder lograr la miga. Pues vean que la miga es así aireada, pues tiene unos huequitos, sí es bien artesanal. Tiene también costra gruesa, como lo podemos observar acá. Si es un pan que es muy especial, es muy diferente. La costra gruesa lo que hace es que permite que se conserve solo, digamos que el empaque del pan es la costra. Entonces ya cuando nosotros lo abrimos, pues ya cuando lo rebanamos así, ahí ya es cuando se empieza a resecar. También es un pan que dura más que un pan artesanal, que se hace con levadura convencional. Por tener esta costra, el pan les va a durar tranquilamente hasta 10 días, solamente que a partir del 4.º día ya él empieza a resecarse, entonces pues lo recomendado sí es consumirlo en esos 4 días. Y pues algo muy importante es que pues el pan, como tiene este periodo de fermentación largo, es un pan que se le da el tiempo para que el almidón se predigiera. Entonces a nosotros pues nos va a generar un efecto mucho más liviano, no nos va a producir gastritis ni nos va a producir hinchazón en el colon. Eso es bastante, pues es un punto muy clave en este tipo de panadería, y por eso ahorita está tomando tanta fuerza. Bueno, él acaba de hablar de un proceso fisiológico. Y ella dice, no, es que la panadería que es tradicional que vemos es rápida. Esta sufre un proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación es un proceso donde actúan levaduras que transforman los alimentos. Es decir, la abejita va y coge el polen de las plantas y ellos lo transforman. Ella hace un proceso digestivo para convertir la miel. Lo mismo pasa con muchos probióticos, la flora intestinal, ella transforma los vehículos, uno que es la kombucha, que es agua con panela, o los que utilizan la leche de cabra. El animalito transforma eso, se come las cosas que aparentemente son dañinas para nosotros. Eso es lo que ella está haciendo. ¿Ves? Preparó una matriz, una célula, un componente básico de fermentados para implantarlos en los otros elementos que ella necesita para hacer el pan. Y eso empieza a hacer ya la diferencia, porque ese proceso de fermentación se lo está economizando al cuerpo. Por eso muchas veces uno queda mal con algunos alimentos, porque le toca al cuerpo fermentar. ¿Y qué está haciendo ella? Haciendo el fermentado por fuera del estómago. Ya regresamos después de este corte comerciales. Bueno, muchos de ustedes cuando hablan de pan integral, ustedes dirán, bueno, ¿y qué componentes, cuántas semillas, qué granos tiene? Todo ese proceso para tener realmente esos componentes nutricionales que uno está buscando en una buena panadería. Si bien es cierto, los panes que tienen muchas azúcares y harinas y levaduras nos pueden llevar a problemas de triglicéridos por esa sobredosis de carbohidratos, un pan integral que haya sido fermentado y demás nos va a ayudar a bajar los triglicéridos. Estamos hablando de pan. ¿Es cuál pan? ¿O cuál tostada? Hablemos de esos integrantes, de esos componentes que se necesita para elaborar un pan saludable. Listo, bueno, entonces pues hay mucha variedad. Acá les voy a mostrar un poquito de los ingredientes que yo utilizo normalmente. Bueno, estas son unas semillitas de girasol para que las puedan observar. Semillas de girasol, listo. Esta es la harina de trigo tradicional, esta es la que yo utilizo para hacer el pan. Bueno, hagámoslo un poquito aquí. Entonces el girasol, ahí vamos a ir poniendo todo. Esta es la harina, pero mucha gente me pregunta eso, integral, no integral. ¿Tú vas a la tendencia a utilizar la harina integral? Que mucha gente pregunta mucho eso. Sí, bueno, la verdad, el tema de la harina integral, pues la harina, el grano de trigo tiene 3 componentes. Tiene el salvado de trigo, el germen de trigo, que están acá. El salvado, el germen
y este es el endospermo, que es de donde sale la harina blanca. Entonces, pues para generar una harina integral, simplemente lo que se hace es que se tritura el grano de trigo entero, y entonces tenemos este y este, todos completos triturados, y por eso tiene un tono marrón. Ojo, esa es la diferencia. Tengan eso muy claro, es triturar el grano entero. Que cuando ustedes compran el arroz blanco fue que le quitaron la cascarilla y la desecharon. Aquí está, pero triturada. Bueno, más componentes. Bueno, acá también algo importante, la harina de centeno. El centeno es un cereal similar pues al trigo, viene pues de la misma familia, solamente que tiene menos gluten. Entonces también es algo clave o importante que mencionar. Algo también bien interesante, la masa madre, que me gustaría contarles que la masa madre tiene un sabor ácido porque la fermentación es ácido láctica, entonces también presenta muchos beneficios para la salud. Y la masa madre, si nosotros la consumimos, sí tiene un sabor como un yogur, es algo agradable, no como la levadura tradicional, que incluso tiene un olor muy fuerte, huele como a un queso, no es como esta masa madre que es muy agradable, el olor, el sabor, es algo completamente natural. Y bueno, acá también traje algunos frutos secos que yo utilizo también para enriquecer el valor nutricional de los panes, como nueces del nogal, también utilizo avellanas, utilizo las semillas de girasol, también a veces semillas de chía, semillas de ajonjolí, todo esto con el fin de incrementar el poder nutricional y que estemos consumiendo un pan mucho más saludable. Y otro punto, el pan, aunque ustedes vean que sea blanco, yo siempre le adiciono un porcentaje de germen de trigo y de salvado de trigo para adicionarle un poco de estas propiedades. No hago un pan 100% de harina blanca. Y este que ven acá marroncito, que lo ven como cafecito, este tiene un agregado de harina de malta que proviene de una cervecería artesanal. Entonces también aquí, una tajita de esos dos panes para que la sacamos para acá. Eso. Entonces este tiene malta. Sí, señor. Este tiene malta que proviene del proceso de elaboración de cerveza artesanal, y es un pan pues que sí tiene lo que les queda a ellos de la elaboración de la cerveza, que es el grano de cebada ya malteado, pues que le sacaron, lo germinaron para poder darle el sabor a la cerveza. Entonces lo que yo hago es que lo tuesto y hago la harina. ¿Y es más blandito que el otro? Pues veo que este es un poquito más húmedo. Más húmedo, sí señor, es más húmedo, sí, porque igual en este tipo de panadería también se puede variar en la humedad del pan. Y cuando es un pan más integral tiene bastante fibra, entonces para que no quede seco, muy compacto, entonces es bueno manejar este tipo de hidratación un poco más alta que lo común. ¿Y qué grasa? Sí. Bueno, la verdad, este pan no tiene ningún tipo de grasa, no necesita el agregado de grasa, pero también, por ejemplo, cuando se va a hacer un pan como para pizza, que ahí sí necesita una hidratación, ahí yo le agrego aceite de oliva. Claro que mucha de esa grasa, como decía ahora Paula, que en el proceso ellas sueltan sus grasas, ¿no? Y cuando ustedes están en temperatura, esos granos, ellos sueltan también su propia grasa. Sí. Una pregunta, no sé si has investigado el tema o si no queda como tarea. ¿Qué le han hablado del gluten? Porque hay gente que dice, no, que el gluten, que yo no puedo, ¿qué tal? Sí. ¿Han pensado en eso cuando la persona dice si ese pan es libre o no de gluten? Bueno, sí señor, claro que sí, porque en ese momento pues la celiaquía es una enfermedad que ya está catalogada. Hay varios países donde ya hay muchas personas catalogadas, que ya los alimentos están marcados con el sello sin gluten. Pues el gluten está en todos los alimentos que tienen trigo, avena, cebada y centeno, por eso a veces dicen sin TAC. Entonces sí, por eso también he pensado en hacer una masa madre de arroz para poder hacer un pan sin gluten con este tipo de fermentación, porque yo sí hago, pues también tengo una línea sin gluten para estas personas, porque es bien delicado el tema, porque no es solamente trabajar con alimentos que no contengan gluten, sino que también es un tema de trazabilidad, porque hay que tener ciertas prácticas. A veces se pueden contaminar los alimentos. Si yo fuera a hacer un pan acá sin gluten, tendría que limpiar esta superficie. Si voy a utilizar, por ejemplo, una batidora, tengo que cerciorarme que el batidor no vaya a tener trazas de gluten. Entonces casi que tengo que tener unos utensilios separados, porque la persona
persona que es realmente celíaca, pues que le faltan estos pelitos en el intestino y no lo puede digerir, entonces pues va a sufrir todas estas, sí, va a sentir ese poquito de gluten. Entonces sí lo estoy pensando y hay bastante gente que es sensible en estos casos, y bueno, también este tipo de pan tiene el gluten un poquito más bajito, entonces también ayuda ahí, pero pues ya si es celíaco ya tiene que ser... Le va a tocar empezar a hacer el otro. Sí, señor. Bueno, yo sí, sé también. que esto va a generar muchísimas preguntas, ya damos la información de Pablo, ahora la de Manuela Paredes Arias. El Facebook es @malva, con B corta, malvapastelería.co. Y el teléfono es 311-792-1900. 311-792-1900. Ahí aparece en pantalla, porque esto va a generar muchas inquietudes y ella les puede dar todas las asesorías. A eso se dedicó, a estudiar, y ojalá todos ustedes entiendan lo que ella dijo, cuál es la diferencia entre una panadería y la otra. Manuela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, mil gracias, y no olviden remisión a las 6 de la mañana. Felicidades.